Es con apoyo de el Comité de Equidad y Diversidad de la Sociedad Mexicana de Inmunología y que bueno, lo coordina la doctora Paula Licona Limón. Nos acompaña también la propresidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología, Eva María Salinas, y bueno, pues también el doctor Otoniel, que forma parte de este comité. Y bueno, pues doctora Eva, si quiere dar alguna bienvenida y le cedemos la palabra a la doctora Paula Licona. Adelante. Pues gracias. Pues lo mismo repetir, bienvenidos a todos y es un seminario extraordinario, pero no queríamos dejar pasar la fecha, ¿no? Sin pues realizar alguna actividad conmemorativa y yo creo que es un tema pues muy novedoso y que va a ser de mucho interés para todos. Agradecer, por supuesto, a la doctora Sara Marén García por su disposición para darnos este seminario. Es un gusto conocerla. Y le cedo la palabra a la doctora Paula Licona, si por favor puede presentar a la invitada para iniciar con el seminario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, primero que nada, gracias a la maestra Sara Maren por aceptar la invitación y como dijo la doctora Salinas, bueno, pues como parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, pues era importante en este mes del orgullo, pues hacer algo asociado al tema y pues en este mismo contexto. Y gracias a la pues a que la maestra Sara Maren aceptó nuestra invitación, pues planeamos este seminario extraordinario. Sara Maren es candidata a doctor en evolución y comportamiento con especialidad en sexualidad en la Universidad de Lethbridge, en Canadá. Es originaria de México, licenciada en biología por la Universidad Autónoma de Baja California, donde realizó su tesis en antropología física y maestra en biociencias moleculares por la Universidad de Sonora, enfocando su investigación en fertilización in vitro. Cuenta con experiencia en fecundación in vitro humana y bovina, adquirida en clínicas y centros de investigación en México. Ha sido asistente de docencia durante 3 años en la Universidad de Lethbridge para diversas materias, incluyendo Issues in Sexuality y Advanced Issues in Sexuality, lo mismo que laboratorios de estadística a nivel universitario. Fue reconocida con una beca de investigación y un premio de posgrado otorgados por la misma universidad para apoyar sus estudios y su estadía en Canadá, y su investigación postdoctoral se centra en la androfilia masculina desde una perspectiva evolutiva y ha presentado resultados en congresos internacionales como Puzzles of Sexual Behavior en Canadá. Adicionalmente, apoya a la comunidad científica mexicana con servicios de edición de artículos científicos en inglés y clases de inglés científico, ayudando a facilitar la comunicación académica internacional. Bueno, sin más, Sara Maren, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y agradezco también la oportunidad de poder compartir con ustedes mis hallazgos más recientes en mi área de estudio y espero que los datos que presenté hoy resulten útiles para poder comprender un poco más acerca de la relación que existe entre la biología, la cultura y la diversidad sexual. Voy a comenzar con una introducción general a mi área de estudio. Mi trabajo investiga la androfilia masculina. Androfilia es un término que voy a utilizar muchísimo durante esta presentación y se refiere a la atracción sexual hacia hombres adultos, mientras que ginefilia hace referencia a la atracción sexual hacia mujeres adultas. Y bueno, en las culturas no euroamericanas existe una prevalencia mayor de hombres androfílicos transgénero a comparación de hombres androfílicos cisgénero. Quisiera aclarar que en la literatura y en esta área de estudio reportamos a mujeres transgénero como hombres androfílicos transgénero, sin embargo, socialmente las conocemos como mujeres transgénero. Y bueno, existe una prevalencia mayor de este grupo a comparación de hombres androfílicos cisgénero en estas culturas no euroamericanas. Y una de las poblaciones más bien, que presenta esta prevalencia es la cultura o la población istmo-zapoteca, dentro de la cual se reconoce un tercer género conocido como mushes. Dentro de la comunidad existen dos subcategorías de mushes, mushe guna y mushe ingyu. Mushe guna son mujeres transgénero u hombres androfílicos transgénero, mientras que mushe ingyu son hombres androfílicos cisgénero, comparables a los hombres gays que observamos en las culturas euroamericanas. Quisiera también mencionar que guna significa mujer en zapoteco e ingyu significa hombre, y de ahí derivan sus
nombres, Musheguna y Mushengyu. En el 2022 realicé mi primera recolección de datos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde se ubica esta población. Y mis datos este año constaron de muchísimos cuestionarios y datos adicionales que recolecté fueron fotografías faciales de los participantes y la relación 2D-4D de los dedos. Esta relación, posteriormente voy a explicar un poco más de por qué recolecté estos datos, pero esta relación es la proporción que existe entre el dedo índice y el anular. Y mi muestreo fue de 400 personas en total, 100 hombres, 100 mujeres, 100 Mushengyu y 100 Musheguna. Dependiendo de qué estoy investigando en particular, en ocasiones agrupo Mushengyu y Musheguna en una misma categoría, como hombres androfílicos. Si estoy investigando alguna influencia de género, separo los grupos. Recordemos que Mushengyu son comparables a los hombres gays euroamericanos y Musheguna son mujeres transgénero. La mayor parte de mi presentación voy a hablar acerca de un artículo que tengo por publicarse. Actualmente se encuentra en revisión en Archives of Sexual Behavior. Este artículo se titula La morfología facial predice la orientación sexual e identidad de género masculina entre los istmos zapotecos. Para poder dar contexto a esta investigación, voy a explicar una hipótesis, la hipótesis de hormonas prenatales. Esta hipótesis ha sido ampliamente utilizada para explicar diferencias entre los sexos, o sea, dimorfismos sexuales, como lo son las diferencias entre hombres y mujeres en estructuras cerebrales, en comportamiento y en características físicas. Y esta hipótesis mantiene que la exposición a andrógenos durante periodos críticos prenatales masculiniza a los fetos, mientras que la ausencia de exposición los feminiza. Ahora nosotros proponemos una versión modificada de esta hipótesis. Esta versión ha sido utilizada para explicar diferencias intrasexuales entre individuos que varían en su orientación sexual. Esta hipótesis propone que la exposición atípica a los andrógenos durante estos periodos críticos prenatales influye en la orientación sexual del individuo, provocando la ginefilia en mujeres y la androfilia en hombres, o sea, la homosexualidad. Recordemos que androfilia es atracción hacia hombres y ginefilia hacia mujeres. Y bueno, desde esta perspectiva existen biomarcadores físicos, características físicas que podemos utilizar como biomarcadores de la exposición a la testosterona prenatal. Lo que quiero decir con esto es que hay características físicas que podemos medir como evidencia de que fueron expuestas a la testosterona. Un ejemplo muy bien documentado es la relación 2D-4D que mencionaba. Esta relación tiende a ser mayor en mujeres que en hombres y evidencia de que esto es influenciado por la testosterona, provienen de individuos que presentan alguna insensibilidad a los andrógenos, como son los individuos XY que presentan el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Estos individuos, a pesar de ser XY, presentan una relación 2D-4D femenina. Y bueno, de la misma manera, las características faciales presentan un claro dimorfismo sexual. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener labios más gruesos, mentones más chicos, narices también más chicas, ojos más grandes, mientras que los hombres tienden a presentar lo opuesto. Y pues sí existen ya investigaciones que han reportado diferencias en morfología facial entre hombres androfílicos y hombres ginefílicos, o sea, entre hombres heterosexuales y hombres homosexuales. Hasta ahorita nada más conocemos 3 artículos que reportan estas diferencias. Hughes y Brehm en el 2011, en una población norteamericana, encontraron que hombres ginefílicos, o sea, hombres heterosexuales, presentaban una mayor simetría facial y características más masculinas a comparación de hombres androfílicos, o sea, hombres homosexuales. Valentova y colaboradores en el 2013, en una población de hombres checos, encontraron que los hombres androfílicos de esta población presentaban caras más anchas y más cortas, con una mezcla de características tanto femeninas como masculinas. Y Skorska y colaboradores en el 2014, en una población canadiense, encontraron que hombres androfílicos, o sea, hombres homosexuales,
presentaban características femeninas a comparación de hombres ginefílicos, hombres heterosexuales. Lo interesante de estos dos últimos artículos es que tanto en la población de hombres checos y en la población de hombres canadienses, los hombres androfílicos presentaron narices más cortas a comparación de hombres ginefílicos. Esto es considerado una diferencia intracultural, que son diferencias muy importantes porque de esta manera podemos generalizar nuestros hallazgos en otras poblaciones. Y bueno, mi investigación amplió estudios previos examinando 63 métricas faciales en los istmos zapotecos. Predijimos que igual en línea con investigaciones previas, las mujeres y hombres de esta población presentarían características faciales que serían sexualmente dimórficas. También esperamos que los mushes, o sea, los hombres androfílicos de esta población, presenten más características faciales más femeninas a comparación de los hombres ginefílicos. También, como mencioné, en línea con artículos previos, esperamos que los hombres androfílicos, o sea, mushes de esta población, presenten narices más cortas a comparación de los hombres heterosexuales. Y por último, esperamos que, influenciados por sus roles de género, mushe guna, que son, recordemos, mujeres transgénero, presentarían características faciales más femeninas a comparación de mushe ngyu, que son los hombres androfílicos cisgénero. Y para el reclutamiento de esta investigación, utilicé un muestreo en red en el cual contactamos participantes iniciales que posteriormente contactaban a más participantes y así sucesivamente hasta llegar a un total de 400 participantes, 200 hombres androfílicos, o sea, los dos grupos mushe ngyu y mushe guna, 100 hombres y 100 mujeres. Para la clasificación de identidad de género, simplemente preguntamos con qué género se identificaba cada participante, mujer, hombre, mushe ngyu, mushe guna u otro. Para la orientación sexual fue un poquito más complicado. Utilizamos una escala Kinsey, que es una escala estandarizada para determinar la orientación sexual del individuo. Es una serie de preguntas. Posteriormente añadimos preguntas adicionales acerca de los sentimientos sexuales hacia hombres, mujeres y mushes durante el último año. Y basándonos en las respuestas de cada uno de los participantes, seleccionamos los que contestaban de manera más consistente acerca de su identidad de género y su orientación sexual. Para el análisis facial, tomamos fotografías estandarizadas utilizando una cámara Nikon D3100. Todos los participantes fueron fotografiados utilizando un protocolo muy estricto. Y posteriormente analizamos estas fotografías utilizando el software FaceGen Modeler Pro. Este software calcula métricas faciales utilizando 11 puntos de referencia. Si pueden observar en la imagen aquí, podemos ver los puntos de referencia. Cada uno de los participantes fueron analizados de esta misma manera. Y esta participante que vemos aquí es mushe guna y nos autorizó a utilizar su fotografía. Y bueno, FaceGen Modeler Pro calculó 61 métricas faciales utilizando estos 11 puntos de referencia y yo incluí 2 cálculos o 2 métricas más para un total de 63 métricas faciales para cada uno de los participantes. Y el análisis estadístico constó de varios pasos. Primero realizamos o examinamos correlaciones parciales entre métricas faciales y sexo, métricas faciales e identidad de género y métricas faciales y orientación sexual. Utilizando las métricas faciales que se encontraban parcialmente correlacionadas con cada una de las categorías, realizamos una regresión logística binaria para determinar qué métricas faciales predecían la pertenencia a cada uno de los grupos. Posteriormente, para cada una de estas métricas predictoras individuales, utilizamos esta fórmula para calcular el tamaño del efecto de cada una de las métricas. Y por último, realizamos un análisis de función discriminante que utilizamos para identificar
combinaciones lineales de métricas faciales que diferenciaban cada uno de los grupos. Y bueno, usando las métricas faciales obtenidas por FaceGen, realizamos un análisis de correlación parcial, como mencioné, y este análisis reveló 29 métricas faciales correlacionadas con el sexo. La métrica facial que reveló la correlación más grande fue la métrica facial cara femenina, forma de la cara femenina. Si observamos la última columna, podemos ver la dirección. Lo que me refiero con dirección es qué grupo presentaba más de esta métrica. Por ejemplo, si vemos la primera columna, la primera fila, perdón, las mujeres female presentaban más de esta métrica que los hombres. Estos son el resto de métricas correlacionadas con el sexo. Y bueno, utilizamos estos hallazgos para establecer un patrón claro de dimorfismo sexual y posteriormente los utilizamos como una base para poder compararlos o entender la relación que existe entre las métricas faciales y la orientación sexual y las métricas faciales y la identidad de género. Y bueno, posteriormente, utilizando estas 29 métricas faciales correlacionadas con el sexo, realizamos una regresión logística binaria. El Nagle-Kirky de R cuadrado reveló que nuestro modelo explicaba el 55% de la varianza y nuestro modelo predijo el 81.5% de los casos. También nuestro modelo reveló 4 métricas faciales que predecían la membresía a este grupo. Por ejemplo, pómulos anchos, las mujeres presentaron menos de este métrico que los hombres. Mejillas convexas, las mujeres presentaron menos de esta métrica que los hombres. Barbilla retraída, las mujeres presentaron más de esta métrica que los hombres, y ojos posicionados hacia arriba. Las mujeres presentaron menos de este métrico que los hombres. Posteriormente también realicé correlaciones parciales entre métricas faciales y orientación sexual, y este análisis reveló 26 métricas relacionadas con la orientación sexual. Y bueno, este análisis reveló 2 métricas con la correlación más grande, que fueron pómulos anchos y cara delgada. Si observamos la última columna de dirección, AM significa androphilic males y GM gynophilic males. Entonces, hombres androfílicos, que son hombres homosexuales, presentaron menos de ambas de estas métricas a comparación de los hombres ginefílicos, o sea, hombres heterosexuales. Otras características notables que se encontraban correlacionadas con la orientación sexual fueron algunas métricas de la nariz, de los labios y de los ojos. Y bueno, yo realicé estas 2 tablas para poder explicar un poco mejor las diferencias o 2 hallazgos importantes en mis correlaciones parciales. Por ejemplo, la primera tabla podemos ver métricas faciales que presentaban tanto diferencias entre los sexos como en orientación sexual. Lo que quiero decir con esto es que estas mismas características que difirieron entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales difirieron también entre mujeres y hombres. Entonces, de esta manera podemos concluir hacia qué dirección va para los hombres homosexuales esta dirección. Por ejemplo, la primera métrica facial, forma de la cara femenina, para hombres androfílicos presentaron más de esta métrica que los hombres ginefílicos. Y esto fue lo mismo para mujeres cuando realizamos la comparación entre hombres y mujeres. También, si observamos la siguiente métrica, que es ceja posicionada hacia abajo, los hombres androfílicos presentaron menos de esta métrica que los hombres ginefílicos. O sea, presentaron los hombres homosexuales menos de esta métrica que los hombres heterosexuales. Y todas estas 13 métricas faciales se encontraron en la misma dirección para mujeres. Entonces, todas estas 13 métricas faciales son femeninas
para hombres homosexuales de esta población a comparación de los hombres heterosexuales. Y la siguiente tabla podemos observar métricas faciales que demuestran solamente diferencias en orientación sexual, lo que quiere decir que estas 13 métricas faciales son únicas, por así decirlo, o hay otros factores biológicos que influyen para la diferenciación de las métricas faciales, que es externo a los que difieren o juegan un papel para la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. Y bueno, realicé también una regresión logística binaria para estas métricas faciales correlacionadas con la orientación sexual. En Eagle-Kirkey, R cuadrado de 40 reveló o indicó que explicaba 40% de la varianza y predijo con exactitud 67.7% de los casos. Y reveló 3 métricas faciales predictoras de la orientación sexual, que fueron pómulos anchos. Los hombres androfílicos presentaron menos de esta métrica que los hombres ginefílicos. Cara esquelética, los hombres androfílicos presentaron más de esta métrica que los hombres ginefílicos. Y frente amplia, los hombres androfílicos presentaron menos de esta métrica que los hombres ginefílicos. Ahora realicé las correlaciones parciales entre métricas faciales e identidad de género. Y este análisis reveló 12 métricas faciales correlacionadas con la identidad de género. La métrica que mostró la mayor correlación fue ceja externa posicionada hacia abajo. Los Mushe-Guna presentaron menos de esta métrica que Mushin-Gyu. Recordemos que Mushe-Guna son mujeres transgénero, mientras que Mushin-Gyu son hombres androfílicos cisgénero, comparables a los hombres gays. Y bueno, creé estas 2 tablas para poder explicar 2 hallazgos importantes en estas correlaciones. La primera tabla muestra diferencias tanto en identidad de género como en orientación, como en sexo, perdón, lo cual quiere decir que al igual que mis tablas previas, Mushe-Guna presentó 11, perdón, o 10 creo, sí, 10 métricas faciales que se encontraban hacia la dirección de más femenino a comparación de Mushin-Gyu. Entonces, las mujeres transgénero de esta población presentaban características más femeninas a comparación de los hombres androfílicos cisgénero. Y la siguiente tabla muestra métricas faciales que únicamente mostraron diferencias en la categoría de identidad de género, lo cual quiere decir que existen otros mecanismos biológicos que podrían influir en formar las métricas faciales, aparte de la que proponemos, que es la hipótesis de hormonas prenatales. Y luego realicé una regresión logística binaria para la identidad de género. El Nagel-Kirkey de R cuadrado mostró que el modelo explicaba 31% de la varianza y nuestro modelo predijo 69.5% de los casos. Y reveló algunas métricas faciales que predecían la identidad de género. Una de ellas fue los pómulos anchos. Mushe-Guna presentó menos de esta métrica que Mushin-Gyu. Barbilla hundida, Mushe-Guna presentó más de esta métrica que Mushin-Gyu. Cara esquelética, Mushe-Guna presentó más de esta métrica que Mushin-Gyu. Cabeza delgada, Mushe-Guna presentó más de esta métrica que Mushin-Gyu. Labios gruesos, Mushe-Guna presentó menos de esta métrica que Mushin-Gyu.
y el cilión de la nariz posicionado hacia arriba. Mushe Guna presentó menos de esta métrica que Mushe Gyu. Y por si alguien se está preguntando qué es el cilión de la nariz, yo tampoco sabía. El cilión es el espacio entre las cejas y el punto más alto de la nariz. Y bueno, cuando yo vi estos resultados, quise poder visualizar de mejor manera estos números, por así decirlo. Entonces, yo decidí crear un esquema para poder visualizar de mejor manera estas diferencias. La primera es la probabilidad de clasificación como hombre androfílico. Entonces, los predictores únicos que reveló el modelo estadístico predictivo de la orientación sexual, utilicé esas métricas faciales y las fui modificando poco a poco para poder crear una cara generalizada del hombre androfílico de esta población. Si nos fijamos, el 0% no tiene ninguna varianza y el 100% ya utilizó estas métricas faciales, ¿no? Sería una exageración también el 100% de estas métricas faciales, ¿no? Posteriormente realicé lo mismo para la categoría de identidad de género. Esta es la probabilidad de clasificación como Mushe Guna. Entonces, yo cuando visualicé estos dos, hablando nada más como desde una perspectiva sin considerar las medidas, por así decirlo. El hombre androfílico general se me hizo un poquito más femenino que Mushe Guna, que no es lo que demuestran mis datos. Entonces decidí crear lo mismo para mujeres, la probabilidad de clasificación como mujer androfílica. Entonces, aquí ya nada más visualizando, pudimos observar que tanto Mushe Guna, la exageración de Mushe Guna al 100%, tanto la clasificación de hombre androfílico al 100%, pareciera ser que era una mezcla de mujeres de esta población. Y por último, realicé un análisis de función discriminante en el cual se revelaron dos funciones. La primera función representa la diferenciación sexual primaria y la segunda una dimensión hipermasculina. Esta es la gráfica que se reveló con el análisis de función discriminante. Y aquí podemos observar en la función 1 que hay una clara diferenciación entre los grupos. El triángulo representa a las mujeres, el cuadro a los hombres, y en línea con artículos previos, Mushe Gyu, que sería comparable a los hombres homosexuales de otras poblaciones, cae justo en medio de mujeres y hombres, apegado un poco más hacia hombres. Lo interesante aquí es que Mushe Guna, que son mujeres transgénero, está en la función 1 alineado perfectamente con mujeres, mientras que en la función 2 se encuentra situado muchísimo más arriba que los otros grupos. Entonces nosotros concluimos que posiblemente la función 2 era una dimensión hipermasculina. En artículos previos sí hubo algunas características en hombres homosexuales hipermasculinas, o sea, más masculinas que para los hombres, lo cual fue muy interesante y la explicación básicamente fue que como existe esta variación de andrógenos prenatales, hay estadías importantes en las cuales hay testosterona de más y testosterona menos, ¿sí? Entonces, cuando existe un exceso de testosterona, se hipermasculinizan las características. A pesar de que en mis resultados no existió alguna característica individual hipermasculina, el análisis de función discriminante alinea o encuentra combinaciones lineales de características y posiblemente esas combinaciones lineales sí muestran alguna hipermasculinidad.
Y bueno, mis resultados sugieren múltiples influencias biológicas, ya sea genético, podría ser que, bueno, es conocido que la masculinidad facial es influenciada por la genética. También existe evidencia de que la androfilia masculina es por lo menos parcialmente influenciada por la genética. También podría ser, como mencioné anteriormente, que las hormonas prenatales juegan un papel muy importante. El tiempo y el nivel de exposición hormonal durante periodos críticos prenatales podría influenciar tanto la sexualidad, la orientación sexual, como las características físicas faciales. También podría ser que la epigenética juegue un papel importante. Factores ambientales pueden causar cambios en la expresión de hormonas receptoras que podrían también influenciar tanto características faciales como identidad de género o orientación sexual. También existe una teoría que voy a explicar un poquito más adelante, que es que las reacciones inmunes durante los embarazos pueden influir también en el desarrollo prenatal y también influir en la orientación sexual y también podría ser en las características físicas. Y bueno, existen múltiples factores biológicos que interactúan para crear estas variaciones visibles. Es más probable que sea una combinación de todos esos factores que uno individual. Y en mi población, muy interesante, se encontraron asociaciones estadísticas más grandes en la población istmo-zapoteca a comparación a estudios previos. No encontramos la diferencia de nariz más corta en nuestra población de hombres androfílicos, de hombres homosexuales, a comparación de hombres heterosexuales, como en artículos previos. Sin embargo, sí encontramos que los hombres androfílicos, hombres homosexuales de esta población, presentaban caras más delgadas y pómulos más anchos, similar a un artículo previo que utiliza una población canadiense. Y bueno, estos hallazgos sugieren que existe una base biológica para la orientación sexual e identidad de género, y también estos resultados hacen énfasis en la importancia de estudiar poblaciones no euroamericanas. Muchos de los datos que tenemos son únicamente de poblaciones euroamericanas, ya sean canadienses, norteamericanas, europeas, etcétera, ¿no? Entonces, también hubo diferencias entre hombres y mujeres que no se encuentran en otras poblaciones euroamericanas. Y lo que yo quisiera que ustedes se llevaran con ustedes en esta presentación es que nosotros en mi laboratorio buscamos explicar fenómenos que se han únicamente observado o estudiado cualitativamente en lugar de cuantitativamente. Por ejemplo, esto de las diferencias faciales entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales se ha observado a lo largo de la historia. Sin embargo, no hay muchos estudios al respecto. Y también sí hay algunos de los estudios que expuse yo son cualitativos en lugar de cuantitativos. También hay estudios que han investigado a hombres heterosexuales y hombres homosexuales y observan, utilizan unos participantes que clasifican la identidad sexual de ellos únicamente observando una fotografía. Y estos estudios concluyeron que el 64% de mujeres acertaba correctamente y es más, acertaban con mayor exactitud cuando estaban ovulando, lo cual me resultó muy interesante porque pues este artículo discute que estas diferencias y que las mujeres puedan percibir la sexualidad de un hombre es algo biológico o evolutivo, porque al final de cuentas somos una especie que busca la reproducción. Entonces, si uno se quiere reproducir, observa un hombre que no esté interesado, que es homosexual, y no serviría para la reproducción en este caso, ¿no? Y bueno, hablando también de otra
otra investigación que estamos realizando que busca comprobar un fenómeno que se ha observado durante muchísimos siglos. Este efecto, este fenómeno se llama el efecto de orden fraternal de nacimiento. Es una observación en que los hombres homosexuales tienen en promedio una mayor cantidad de hermanos heterosexuales mayores. Y se busca explicar este fenómeno, este efecto, utilizando una hipótesis materna inmune. Esta hipótesis propone que las mujeres, las madres, podrían desarrollar anticuerpos en contra de una proteína ligada al cromosoma Y durante embarazos masculinos. Y bueno, estos anticuerpos atacan en particular esta proteína, y esta proteína juega un papel importante en el desarrollo neuronal masculino y del feto. Y también cumple con muchísimas funciones importantes, como funciones sinápticas, por ejemplo. Y bueno, el patrón de respuesta inmune que proponemos es que el anticuerpo, el desarrollo de anticuerpo hacia esta proteína importante se vuelve más probable con cada embarazo de un varón. Y bueno, estos anticuerpos podrían influenciar a la diferenciación sexual y también al desarrollo del cerebro masculino fetal. Esto ya ha sido investigado previamente, solamente hay un artículo publicado al respecto. Bogart y colaboradores en el 2018 publicó un artículo investigando este fenómeno y concluyeron que sí, en efecto, entre más, así sencillamente, entre más hombres pare una mujer, es más probable que el último sea homosexual. Y ya inicié esta investigación. Yo pretendo no nada más investigar esa proteína NLG-N4Y, sino también investigar otra proteína importante en el desarrollo neuronal de los hombres y una proteína también ligada al cromosoma X, que es NLG-N4X, que también está relacionada con NLG-N4Y. Y hasta ahorita ya recolecté datos. En este caso, mi recolección de datos fue muestras de sangre. Entonces, lo que realicé fue muestras de sangre, flebotomía, para 35 hombres, utilizándolos como grupo de control, 35 mujeres nulíparas, o sea, mujeres que no han parido, 35 mamás de hombres ginefílicos, o sea, de hombres heterosexuales, 35 madres de mujeres androfílicas, o sea, mujeres atraídas hacia los hombres, y 35 madres de mushes con hombres, con hermanos mayores. Entonces, tanto Mushengyu como Musheguna. Y bueno, esta fue lo que ya he realizado para esta investigación. Actualmente mis muestras se encuentran en una universidad en Oaxaca que está colaborando con nosotros y de hecho en 3 meses voy a ya realizar las ELISAs para esta investigación. Y bueno, quisiera también mencionar que todas las organizaciones científicas y médicas importantes coinciden en que la homosexualidad es una variación natural y saludable de la sexualidad humana. No pretendo insinuar que se puede curar o que es un trastorno, ni mucho menos. Los intentos de cambiar la orientación sexual en el pasado han resultado ineficaces y dañinos, y pues mi investigación únicamente busca entender la diversidad biológica de la sexualidad humana. No busco patologizarla ni cambiarla. Y solamente así como se estudian la diversidad en otras especies y la diversidad en rasgos físicos de otras poblaciones en humanos, por ejemplo, esta investigación trata sobre el conocimiento y no el juicio. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Estas son mis referencias y mi información de contacto por si tienen alguna pregunta. Espero hayan encontrado interesante esta área de investigación y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Si hay alguna pregunta, que la puedan escribir y la leemos, o bien si pueden levantar la mano y tomar el micrófono. Doctora Paula, si quiere usted guiar las preguntas y nosotros aquí apoyamos. Chat no hay, pero mientras se animan a preguntar. Oh, Mira, sí hay. ya, Sí hay. Ignacio Lara, perdón. Y ahorita pregunto al final. Muy bien, Ignacio, adelante. ¿quieres escribirla o la haces tú? Adelante, Ignacio, y vas a tomar el micrófono. Sí, muy interesante la plática, me gustó bastante. Solamente tengo una duda. En el caso de las personas mushes, ¿tienen algún tratamiento hormonal que llegue a alterar sus rasgos físicos o simplemente no tienen ningún tipo de tratamiento? Sí, bueno, para esta investigación específicamente reclutamos a mushes que no habían realizado, no habían pasado por el suministro de hormonas, ¿no? Entonces, en este caso, en mi población no hubo ninguna influencia por hormonas inyectables, ¿no? Que utilizan a veces las mujeres transgénero, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra? Sí, tengo otra. Y respecto al binarismo, porque bueno, entiendo que la población, el mush es visto como un tercer sexo, ¿no? En Oaxaca, pero en la población en general, por ejemplo, la explicación de el no binarismo también se podría explicar con estos hallazgos que tú tienes. Bueno, lo del no binarismo es algo muy interesante. La verdad es que aquí yo siento que a lo mejor no se podría utilizar explicar el no binarismo también porque aquí sí tienen muy claro tres géneros, ¿no? Entonces, creo yo que el no binarismo es que existan más géneros, ¿no? Entonces, aquí en específico, y también existen otras poblaciones, por ejemplo, en Samoa, en Oceanía, cerca de Nueva Zelanda, que también existen tres géneros. Entonces, existe lo equivalente a mushes, pero ahí se les denomina fafafines. ¿Sí? También en Tailandia existe ahí a lo mejor podría aplicar el no binarismo porque en Tailandia existen más de tres. ¿Sí? Existe uno que es Saufopra, que ellos son lo equivalente a mushes y fafafines. Y también ahí existe los toms, que son mujeres mushes, por así decirlo. De hecho, en Juchitán también no nada más es hombres a quien consideran mushes, si existen mujeres lesbianas también las consideran mushes, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa población de Tailandia podría aplicar lo que comentas. Muchas gracias. No se escucha, Paula. Amanda, no, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Pues muchas gracias por tu presentación. Yo tenía nada más dos preguntas con respecto a las fases de embarazo. ¿Cómo es que, bueno, mencionabas algo que algunas hormonas en algunas fases el periodo prenatal, Prenatal. ajá, pueden interferir con esta parte, ¿no? Entonces, como siendo ya todavía más biológico esta diferencia de género, ¿no? Pero, ¿qué tipo de hormonas son las que pueden llegar como a diferenciar que sea de una sexualidad, digamos, u otra? Porque mencionabas que había hormonas, pero como cuál podría ser, o se sabe, porque tal vez no se sabe, no sé, Sí, ignoro. sí se sabe, ¿no? La propuesta es que es testosterona la que influye, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, la variación de una cantidad extrema, por ejemplo, testosterona en cierto periodo prenatal y luego la variación que es, no sé, muchísimo menos testosterona en otro periodo es lo que podría influir. Estas variaciones de testosterona en periodos críticos prenatales es lo que podría influir, ¿no? A su vez también hay otra
propuesta de hipótesis que utiliza el estrógeno para explicar esto, ¿no? Que sería para las mujeres en este caso. Que por cierto, es también en esta área de estudio las mujeres casi no son estudiadas también. Un artículo que mencioné previamente sí consideró mujeres. En mi área fue muy difícil conseguir, entonces únicamente estudiamos por ahorita hombres androfílicos, ¿no? Sí. Ok, pues muchísimas gracias por tu charla. Luis. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación, muy interesante. Respecto a la pregunta anterior que te hacían sobre las hormonas, ¿cuáles son los factores en las madres gestantes que determinan que haya picos de hormonas, en este caso testosterona, que puedan influenciar en la orientación sexual del producto del feto? Y hace unas semanas salió un artículo donde mencionaban que el hierro o los niveles de hierro podrían tener una influencia entre las gónadas del feto. ¿Qué tanto la alimentación? Digo, me estoy imaginando, no sé si sea directa la relación, pero Ajá. el tipo de dieta que la madre esté llevando, que en consecuencia influye en los nutrientes que están llegando al feto y que en consecuencia puede tener una relación en la producción hormonal, podría tener una relación directa con la orientación sexual del hijo o la hija. Sí, sí. Es una pregunta muy interesante. De hecho, me hicieron una pregunta muy similar en mi seminario pasado. Eh, y sí leí ese artículo porque cuando presenté, creo que acababa de salir como un día antes, no sé, algo así, ¿no? Sí estuvo muy interesante, la verdad. Lo difícil con mi área de estudio es que yo trabajo con humanos. Entonces es muy difícil estudiar, creo que ese artículo que menciona, bueno, era con ratones, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente qué es lo que está influyendo, porque para empezar es un área de la ciencia muy, muy nueva, ¿no? Entonces, de hecho, las personas de mi laboratorio, antes de que yo entrara, estudiaban nada más, por así decirlo, observaciones, cuestionarios, otro tipo de investigaciones, ¿no? Entonces yo entré a este equipo para poder hacer análisis a nivel laboratorio, ¿no? Entonces, todas estas propuestas de que influye la testosterona o qué podría influir más, por ejemplo, la alimentación, por así decirlo, todavía está bajo investigación, pero yo creo que sí podría jugar un papel, como mencioné en mi presentación. Yo creo que es un conjunto de factores que están influyendo a la sexualidad humana o la homosexualidad en este caso, no nada más un solo determinante como genético o algo así, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, la epigenética juega también un factor, ¿no? Importante. Pero aquí creo que estás hablando de dos teorías que presenté. Una es la materna inmune, ¿sí? La otra es la hipótesis de hormonas prenatales. La de hipótesis prenatales, hormonas prenatales, es de testosterona, y la de materna inmune es que hay unas proteínas que juegan un papel importante en el desarrollo neuronal del feto masculino, y estas podrían ser influenciadas por muchas cosas, ¿no? Podría ser tanto alimentación como, en este caso se ha observado que en el artículo previo que mencioné, solamente hay uno al respecto, que las mujeres cada vez que paran un hombre presentan más anticuerpos hacia específicamente esta proteína. Pero también podrían ser otras proteínas que voy a investigar también, ¿no? Entonces, todavía es muy nuevo esto, pero sí, como propones, sí podría ser alimentación, podría ser otros factores también. Entonces, sí. Gracias. Chantal. Hola, mi nombre es Juan. Yo tengo una duda. Además de que esta población no ha sido muy estudiada, no sé si existe alguna característica genética que sea interesante estudiar en ellos. O por Sí, qué, aparte otra, no sé, por qué les interesó esta población en especial. sí, bueno, lo interesante de esta población es que hay una prevalencia mayor de mujeres transgénero en esta población. Entonces, esto se ha observado, esta prevalencia también se observa en otras
poblaciones que han sido, por así decirlo, aisladas, ¿sí? Aisladas o que son muy antiguas, ¿no? Que quiere decir que hubo, que existe como también funciones culturales, por así decirlo, que influyeron en que permaneciera este tercer género, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay factores genéticos por estudiar en esta población, sin embargo, todavía no se han estudiado. De hecho, el primer estudio que se va a realizar al respecto es el que yo voy a realizar analizando las proteínas y pues la hipótesis de materna inmune, ¿no? Y esas características sociales, o sea, ¿se pueden estudiar, pueden medirse o...? Porque me Sería imagino que muy, ella será como investigación cualitativa, no más que cuántica, es esta que esté presente. sí, sí, yo creo que O, tendría por que ser. ejemplo, como duda así como de curiosidad, o sea, ¿qué diferencia tiene a nivel social esta comunidad? Sí, bueno, como había mencionado en otra pregunta, a nivel social, pues el hecho de que haya persistido tanto una, un tercer género, por así decirlo, igual como mencionaba en Samoa, los Fafafine, que son equivalentes a los Mushe, pero en otra cultura, también es una cultura muy antigua, son culturas similares en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tienen que también influyó la cultura para que permanecieran estos genes, por así, bueno, sí, estos genes dentro de la comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay otra teoría que intenta explicar cómo permanecen, si es parcialmente genético la homosexualidad, cómo permanecen dentro de esta comunidad si no se reproducen las personas mushes de esta comunidad, ¿no? Entonces, hay muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta, pero estamos intentando responderlas de manera cuantitativa en lugar de cualitativa. Pero volviendo a tu pregunta del estudio cualitativo, sería muy difícil porque tendrías que habitar, vivir ahí en la comunidad y no sé si algún Bastante, investigador esté dispuesto, ¿no? A estar muchos años allá. Sí. Ah, muchas gracias. Sí. Aida. Hola, yo tengo solo dos preguntas. Una es, ¿viste diferencias en el 2 de 4D en tus grupos de estudio? Y la otra es, perdón, te la digo rápido y ya. Sí, sí. Es, ¿qué tanto influye la liberación de hormonas sexuales en etapas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en la adultez o en las etapas de adolescencia, en todo lo que estás observando, porque no necesariamente, pues, es la misma exposición que tuvieron en etapas prenatales, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, tu primera pregunta, ay, ¿cuál era tu primera pregunta? Perdón. Ah, sí, ¿viste diferencias en el 2 de 4D en tus grupos de estudio? Sí, esos datos todavía no los he analizado, y apenas estoy trabajando en un artículo al respecto, pero sí hubo diferencias. De hecho, Mushe Guna, que mujeres transgénero de esta población presentaron una relación 2D, 4D típicamente femenina, ¿sí? Más que Mushe Ingyu, que son hombres homosexuales, hombres gays de esta población, ¿no? Entonces, sí vi algunas diferencias, todavía no he analizado todos mis datos, estoy trabajando en otro artículo ahorita, pero sí hubo diferencias también entre hombres y mujeres, eso era de esperarse porque pues dimorfismos sexuales, ¿no? Y respecto a tu otra pregunta, sí se ha intentado investigar y también se propone que a lo mejor influencias hormonales, por ejemplo, en la pubertad, se han investigado, ¿no? En individuos que varían en su orientación sexual, ¿no? Pero también es algo muy nuevo. Solamente he leído un artículo al respecto que propone que las hormonas en adolescentes podrían también provocar estos cambios, ¿no? Entonces, como mencioné, es algo muy nuevo, pero sí podría ser también que no sea únicamente las hormonas prenatales, ¿no? Ociel. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades, estuvo muy interesante la presentación. Mi duda es respecto a las proteínas que tienen que ver con la respuesta materna inmune. Ya ves que mencionabas que las vas a medir en sangre, esto se hará, o sea, ¿van a medir las proteínas como tal en el suero o se van a medir los anticuerpos que van dirigidos contra estas proteínas? ¿Cómo lo harías y qué resultados tú esperarías obtener en tus poblaciones? Gracias. Sí,
Muy buena pregunta. Muchas gracias. Vamos a medir los anticuerpos. ¿Sí? Vamos a realizar una ELISAs para medir los anticuerpos hacia estas proteínas, ¿no? De hecho, en el artículo anterior que mencioné, el único que ha investigado esto en una población canadiense, el NLGN4Y, la proteína conocida como Neurologen, sí hubo significancia, ¿no? Sí, entre las mujeres que parieron hijos homosexuales sí tenían más anticuerpos para esta proteína, pero también investigaron una que es PCD11Y y los investigadores pensaron que esta iba a presentar más anticuerpos y no, eso no fue el caso, pero yo todavía voy a investigar esta también, por si acaso no vaya a ser en mi población, y voy a investigar otras dos más, ¿sí? Una variante de la original de LGN4Y y una ligada al cromosoma X en lugar del Y. También que últimamente han publicado muchos artículos, inmunólogos de hecho, al respecto de que es una proteína importante, ¿sí? Entonces, sí, hasta ahorita ese es mi plan. Y yo espero que en mi población, si tengo suerte, que NLG-N4Y también presente resultados significativos, ¿no? Vale, mucho éxito, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo varias preguntas a Maren. ¿Puedo, mientras alguien más aparece? Lo de la falta de diferencia en los rasgos de nariz, ¿crees que puede deberse a la raza como tal? O sea, como nativos americanos tendemos a tener narices más anchas, ¿no? Entonces, no sé si difícilmente, obviamente tendrías que como incluir ese parámetro dentro de la métrica, porque no es lo mismo medirle una nariz a un nativo americano que a un europeo, ¿no? Entonces, no sé qué piensas al respecto, con respecto a ese rasgo en particular, ¿no? Con respecto a ese rasgo en particular, yo la verdad es que sí no esperaba que hubiera diferencias igual que en otras poblaciones, porque las que se investigaron, como mencionas, fueron norteamericanos y europeos, ¿no? Y canadienses. Entonces, sí, en efecto, en las poblaciones varía los dimorfismos sexuales, ¿no? Entonces, no se han estudiado casi estas culturas. Es más, creo que no se han estudiado para nada estas culturas. Pero sí, en mi discusión incluyo una sección en donde explico que muy probablemente es porque no encontramos diferencias entre hombres y mujeres en la nariz, entre hombres androfílicos y hombres ginefílicos, ni siquiera entre mujeres y hombres, ¿sí? Entonces podría ser por esto de la raza, ¿sí? Y la otra pregunta es, tú decías que la probabilidad de que tu último hijo sea mushe aumenta con que tengas partos previos de hombres, pero a lo mejor un grupo control justo, o sea, ¿qué pasa si, o sea, debe haber mushes que son hijos de madres que no solo tuvieron hijos hombres, ¿no? Que tuvieron hombres y mujeres, y que aún así tengan mushes, puede ser en medio o al final. Esos grupos podrían también a lo mejor arrojar datos que te ayuden de verdad decir si es cierto que es la exposición repetida al antígeno masculino el que eventualmente desencadena. Y esa es mi tercera pregunta. Mecanísticamente, ¿cómo está funcionando eso? Porque en el embarazo, bueno, hay muchísimos mecanismos de tolerancia, ¿no? Justo porque, pues, sí, la mamá no está acostumbrada y no, sus células, ella no conoce las proteínas del cromosoma Y y hay mecanismos muy fuertes de tolerancia que justamente evitan que rechace al producto, pero mecanísticamente, ¿cómo estaría funcionando? ¿Qué función tiene esta proteína que estudias y qué estarían haciendo los anticuerpos en ese producto último de esa madre de un mushe que estaría afectando la orientación o la preferencia de esa persona, ¿no? Sí. Bueno, primero el grupo control de mushes que no tienen hermanos mayores, que son primeros nacidos, por ejemplo. Sí intenté conseguirlo, pero fue muy difícil. Entonces tuvimos que descartar ese grupo control y agregar dos más. Por ejemplo, mamás que tienen únicamente mujeres, si nunca han parido varones, o únicamente mamás que tienen hijos heterosexuales, ¿sí? Y el grupo control que tú mencionas lo tuvimos que descartar porque no encontramos mushes que fueran primeros nacidos o de en medio. Encontramos únicamente mushes que fueron últimos, o sea, los
últimos hijos, ¿no? De hecho, hubo varias personas mujeres, mamás, que parieron como 7 hijos y el último fue Mushe, o también hubo un caso muy extraño, 2 casos muy extraños en los que una mamá parió 3 hijos varones y tuvo gemelos idénticos y los 2 fueron Mushes, el cuarto y quinto, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Sí me hubiera gustado tener ese grupo control, pero desafortunadamente pues no se pudo lograr, ¿no? Y respecto a tu otra pregunta, la verdad es que no estoy segura y todavía no se sabe a ciencia cierta qué está provocando esta generación de anticuerpos o qué está afectando en sí. Únicamente se propone esta proteína porque también mutaciones en esta proteína o bueno, más bien mutaciones, sí, han provocado en varones también autismo, sí, autismo. Entonces, como ha habido varios artículos publicados al respecto, que alguna como variación en esta proteína causa ese tipo de problemas, por ejemplo, o variaciones genéticas, por eso se eligió estudiar esta, ¿no? Pero la verdad es que no estamos seguros qué podría ser. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que todas han sido muy interesantes y, y pues es un panorama, o sea, como dijiste, un área totalmente, pues para nosotros diferente, ¿verdad? Pero creo que ahí mencionaste ahí la inmunología y eso, como dicen los inmunólogos, creo que por ahí pueden explorar algo más que solamente sea la producción de anticuerpos y que estén generando a lo mejor algún daño en relación a hacer a estas proteínas. Pero bueno, es un área de mucho futuro, ¿verdad? Seguramente. Sí, de hecho sí estamos trabajando en conjunto con un inmunólogo en Oaxaca, porque tampoco es mi área la inmunología, ¿no? Entonces yo también estoy aprendiendo muchísimo acerca de la inmunología y lo que podría afectar inmunológicamente, ¿no? Basado en esta teoría, ¿no? Entonces, sí. Y una pregunta que a lo mejor se sale un poco, pero a lo mejor puede ser interesante. O sea, ¿cómo pudiste em, incluir a todos esta muestra, o sea, estas madres, estos individuos en el primer grupo que fuiste a Oaxaca? Porque bueno, es una zona que yo creo que no están muy abiertos, o tú dímelo y dime, no, sí, sí están abiertos a participar. O sea, ¿cuál podrían haber sido la limitante y cuáles limitantes, como ya lo mencionaste ahorita, el no conseguir algunos grupos? Pero ¿cuál fue pues sí, tu proceso de estar ahí y conseguir? Dijiste que estuviste 3 meses, ¿no? Ahí consiguiendo estas 3 muestras, meses. esas Sí. limitantes a las que te pudiste haber enfrentado. Sí, hubo bastantes dificultades, ¿no? Por ejemplo, las mamás de los mushes, yo sé que muchas veces pintan a Juchitán, no sé si algunas veces han escuchado el público acerca de Juchitán, pero las personas que saben de esta comunidad mushe pintan como si fuera el paraíso de los gays, ¿no? Pero eso no es el caso, ¿no? Los mushes sufren mucha discriminación, las mamás prefieren no tener hijos mushes, muy triste, ¿no? Pero por ende no quieren participar en este tipo de estudios, ¿no? Afortunadamente, mi director de tesis lleva 10 años trabajando en esta comunidad, tanto en esta como la de Samoa, que mencioné los fafafines, que son equivalentes a los mushes, pero en Samoa, ¿no? Y ellos, tenemos un contacto de un Mushingyu que nos ayuda a contactar, como él está dentro de la comunidad, él nos ayuda a contactar Musheguna, Mushingyu, mamás, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue de mucha ayuda, pero igual también es difícil, ¿no? También, ya hablando honestamente, pues sí ofrecemos recompensación monetaria porque estamos sacando sangre, ¿no? Mucha gente también tampoco quiere que le saquen sangre, ¿verdad? Entonces, la universidad y yo, pues trabajamos de esta manera, ¿no?
Y aparte de eso es limitante. La verdad es que también Mushes, la comunidad Mushe ya también está cansada de participar en estos estudios porque hay muchas personas que van y quieren hacer documentales o cosas por el estilo y la verdad es que ya no quieren ser investigados, ¿verdad? Entonces, también eso fue un limitante. Eh, También otro limitante fue que tenemos a muchos participantes más jóvenes ahora, ¿sí? Los mayores casi no quieren participar porque ya llevan mucho participando en documentales, etcétera. Investigaciones así no, ¿verdad? Pero documentales sí, ¿no? Entonces, eso como que fue un poco frustrante porque quería tener de varias edades, no únicamente muchos más jóvenes, ¿verdad? Entonces, esos serían los limitantes más grandes, yo creo, de esta comunidad. Pero bueno, a pesar de eso, pues han logrado tener toda esta información, todas esas variables que pudiste recolectar y bueno, ahora en este segundo trabajo, ¿verdad? Seguramente vas a obtener resultados que se puedan publicar y los puedas compartir y podamos tener esa información pues que no es nuestra área, pero es interesante, ¿verdad? Espero que sí. Qué bueno que les gustó la presentación. Doctora Paula, Otoniel o Chantal, ¿tienen algo más? Solo agradecerle a Sara Maren por compartir sus datos con nosotros y sí, pues ya que salgan tus artículos, haznoslo llegar para actualizarnos en los avances y Muy bien. muchísimas gracias. Creo que sí. Y a lo mejor ustedes también pueden contribuir en la parte inmunológica porque de esa área apenas voy aprendiendo. Así que Es todo un tema, es nuevo, muy hot, ¿no? Muy interesante. No sabemos, no entendemos todavía muy bien, pero cada día salen cosas nuevas y sí. va a ser muy importante que estudios como los tuyos pues crezcan lado a lado con la parte inmune, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Sara Maren. Buenas tardes a todos. Sí, le damos las gracias por haber estado con nosotros y contribuyendo con esta información en los seminarios de la Sociedad Mexicana de Inmunología y bueno, pues agradecer a todo el comité de Sí. Paula Otoniel, no sé si te anda por ahí. Daniel, no, ya se fue, creo, pero. No, ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí estoy todavía. Muy bien, y pues bueno, Están de nuevo en el Congreso. sí, ahí los vemos en el Congreso, ¿verdad? Daniel, y bueno, pues te damos las gracias nuevamente y pues nos despedimos sin antes invitarlos al Congreso. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que no había expuesto en español, entonces como que me gusta practicar porque todos esos términos me los sé en inglés, ¿no? Entonces como que estaba titubeando un poco, pero ya quisiera practicarlo más en español para poder compartir con México, ¿verdad? En mi investigación. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Bien. O sea,